Buenos días con todos los que acaban de llegar. Vamos a abrir acá. Ya, según el syllabus, nos toca el capítulo 8, ¿no? En este caso, capítulo 3, termoquímica. Hemos estado avanzando un poquito. Y nos dicen, a ver, determinar los cambios energéticos en reacciones químicas usando la ley de la termoquímica para explicar fenómenos energéticos. Y 8, naturaleza y tipo de energía, cambios de energía en las reacciones químicas, entalpía de las reacciones químicas, entalpía estándar de formación y reacción. Ya, ok. Entonces ahora vamos a proceder a hacer la parte. Buenos días, Carlos Felipe. Ángela. Ya. Vamos a ver un ratito, nos vamos otra vez acá y nos vamos a termoquímica. Termoquímica. Termoquímica, ¿no? Acá. La clase termoquímica. Omitir. Acá también está ya la tarea de la clase y está la tarea al costado. Mira. Pero me voy a ocultar porque no me deja ver. Ya, ahí. Mejor lo bajo. Ya. Bueno. Vamos a admitir acá. ¿Qué me dice acá? Sí, claro, Carlos Felipe. Yo ahorita todavía no he revisado las preguntas que me han enviado. Lo voy a revisar el martes. En esta semana está súper ocupada y termino el lunes a las 5 de la tarde. Y el martes ya empiezo a responder todas las cartitas que me han enviado. ¿Ya? Ya, bueno. Entonces vamos acá. ¿Qué cosas? Mejor lo bajamos, ¿no? Se ve mejor. Ya lo había bajado. A ver acá. Ya. Me deja verlo. Está cargando. Sí, no les ha respondido a nadie. Sí, pues es que si respondo a uno, respondo a todos. Entonces mejor el lunes ya me pongo a hacer temprano. Atender a todos. No sé dónde está. Ahí está. Ya. Entonces, ahí vamos a ver. Acá. A ver. Ya, ahí está. Bueno, entonces la clase de día termoquímica, ¿no? Ya. Un ratito. Ya. Bueno, empezamos. ¿Qué cosa es Primero vamos a relacionar la química y la termoquímica, ¿no? Cuando hablamos de la química, vamos a decir que es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. Y la termoquímica es aquella parte de la ciencia, de la química, que se encarga de ver la energía y las reacciones químicas, de estudiar qué sucede en las reacciones químicas, por qué se generan este tipo de emisiones, ya sean emisiones de energía o absorción de energía. ¿Por qué necesitamos saber esto? La termodinámica es esencial para la química, ya que explica por qué las reacciones tienen lugar y nos permiten predecir la cantidad de calor que liberan y el trabajo que pueden realizar. Forma parte de nuestras vidas, ya que el calor emitido por los combustibles, el quemarse y los recursos energéticos aportados por los alimentos que ingerimos están gobernados por principios termodinámicos. Vamos a ver ahora los términos básicos. Ya, entonces termoquímica, ¿no? Termodinámica, ciencia que trata de los cambios de energía que se producen en los procesos físico-químicos, y termoquímica es parte de la química que estudia las transferencias de calor asociadas a las reacciones químicas. ¿Cuánto calor se absorbe o se desprende en una reacción química por medio de medidas experimentales en estas reacciones, por ejemplo, combustión, por medio de los cálculos teóricos a partir de datos medidos directamente, por ejemplo, reacciones de combustión, o de datos elaborados a partir de las medidas experimentales, por ejemplo, reacciones de formación? Hay sistemas químicos que evolucionan de reactivos a productos desprendiendo energía.
son las reacciones exotérmicas. Otros sistemas químicos evolucionan de reactivos a productos precisando energía y son las reacciones endotérmicas. Es decir, para que se produzca la reacción, estos reactivos tienen que tomar energía, absorber energía. Aquellas exotérmicas son las que van a desprender calor. Por ejemplo, la combustión desprende calor. Debemos definir entonces qué es el universo, el sistema y el entorno, ¿no? Un sistema es aquella parte del universo que separamos del resto mediante límites definidos, reales o ficticios, objetos de nuestro estudio, ¿no? Nosotros vamos a usar eso, un sistema, ¿no? Ahora, el entorno o alrededor es el resto del universo. Tipos de sistemas, ¿no? Estos pueden ser abiertos, cerrados o aislados. Abiertos pueden intercambiar materia y energía con su entorno, como podemos ver el vaso conteniendo una solución. En el caso de cerrado, no intercambia materia, pero puede intercambiar energía con su entorno. Por ejemplo, ese matraz está cerrado, no puedo adicionarle más materia, sin embargo, puedo calentarlo, ¿no? Entonces puede haber un intercambio de calor. En un sistema aislado, en cambio, no hay intercambio de calor ni de masa. Ok. ¿Qué cosas? Vamos a ver. Ya, está mejor. Ajá. Ya. ¿Cómo sería esto? No, ahí nomás está ya. Con este me parece. Ya está, ¿no? Ahí está. Ese era. Ah, pero está muy grande. Ahí. A ver. Ah, ya. Se ve mejor, más grande, ¿no? Ya. Bueno, entonces vamos a ver qué cosa es la energía. La energía, según la termodinámica, esa estudia transferencia de energía entre los sistemas físicos y su entorno. Entonces, la energía es una propiedad de un sistema que expresa su capacidad de realizar un trabajo. Se distinguen dos formas de intercambio de energía entre el sistema y su entorno. Puede ser calor y trabajo. Calor es la energía que se intercambia entre un sistema y sus alrededores como resultado de una diferencia de temperaturas. El calor va a fluir desde el cuerpo más caliente hasta el cuerpo más frío. El trabajo, en cambio, se va a realizar cuando se desplaza un cuerpo una distancia de, realizando sobre él una fuerza, F, a eso se le llama trabajo. Ahora, el calor y el trabajo se representan, el calor con W y el trabajo, perdón, el trabajo con W y el calor con Q. Entonces, el trabajo y el calor se consideran positivos si entra energía en el sistema. Y el calor y el trabajo se consideran negativos si sale energía del sistema. Ya, vamos a ver criterios y signos entonces. Acá, por ejemplo, el calor mayor que cero, ¿qué sucede? Que el sistema está absorbiendo energía. Y, por lo tanto, el trabajo va a ser negativo, menor que cero. Si el sistema desprende calor, no, en ese caso, si el calor es mayor que cero, el sistema lo absorbe, y cuando el sistema desprende calor, el calor va a ser menor que cero. Entonces, acá en el resumen sería lo siguiente. Calor absorbido por el sistema, ¿no? Cuando es el calor mayor que cero, y Q menor que cero es el calor desprendido por el sistema. Entonces, hablamos de sería de un sistema exotérmico, cuando es Q menor que cero, y endotérmico, cuando Q es mayor que cero. Ahora, el trabajo mayor que cero, trabajo realizado sobre el sistema, y si el trabajo es menor que cero, es el trabajo realizado por el sistema. ¿Dónde está? Me deja bajar. No me deja bajar. Ahí. No, por acá. Ya, ahora sí. Bueno, entonces la energía se expresa como calor y se mide por calorimetría. Y entonces esta puede ser medida a través de cambios de temperatura y capacidades caloríficas. A eso se llama calor específico. Por ejemplo, acá observamos que A va a absorber la energía de B, ¿no? Entonces, voy a tener la masa de A por su capacidad o su calor específico de A por la variación de temperatura. T2 menos T1 igual a menos
la masa de B por el calor específico de B por la variación de B. Por la variación de B, ¿no? Ya. Y por lo tanto, observamos acá que los dos calores, tanto el calor recibido por A y el calor recibido por B, en esos casos son iguales, ¿no? Con la única diferencia que B tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque es que se está desprendiendo el calor. Ay, ya, entonces, acá, ¿no? Por lo tanto, Q, si es cero, o sea, si Q es mayor que cero, el sistema recibe calor, por lo tanto se dice endotérmico. Y si Q es menor que cero, el sistema pierde calor, por lo tanto es exotérmico. Entonces acá, el primer principio de la termodinámica nos dice la primera ley. Bueno, acá vamos a ver el enunciado, la energía, unidades, calor específico, entalpía, ¿no? Bueno, entonces el enunciado de la primera ley. Esta establece que la energía puede ser convertida de una forma a otra, pero no se puede crear o destruir. Por lo tanto, delta D va a ser igual al calor más el trabajo. Delta D expresa el cambio, es decir, yo no puedo poner energía porque no sabemos cuál es la variación, porque esto es, va variando, es bastante inestable, va variando constantemente, por lo tanto se pone delta D. Delta D nos expresa esta variación, T2 menos T inicial, ¿no? Entonces expresa el cambio de la energía interna de un sistema, y Q evidencia el intercambio de calor entre el sistema y sus alrededores, y W es el trabajo realizado sobre el sistema. Entonces, energía es la capacidad para efectuar un trabajo útil. Una fuerza efectúa un trabajo al actuar sobre un cuerpo durante cierta distancia. Un joule es el trabajo que efectúa una fuerza constante de Newton cuando el cuerpo sobre el que se ejerce recorre una distancia de 1 metro en la dirección de la fuerza. La potencia es la rapidez o tasa con que se efectúa el trabajo o la rapidez de consumo de energía. Esa es la potencia, ¿no? ¿Cuáles son las unidades térmicas de energía, ¿no? La energía tiene muchas formas: energía térmica, mecánica, cinética, potencial, eléctrica y química. Calor, en este caso, la caloría es la cantidad de energía necesaria para elevar a 1 grado centígrados la temperatura de 1 gramo de agua, de 14,5 a 15,5 grados centígrados, y se expresa en joule, ¿no? Entonces, una caloría es 4,184 joule en el Sistema Internacional de Unidades. Ahora, el calor. Bueno, un sistema cede energía en forma de calor si se transfiere como resultado de una diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno. Bueno, sabemos que una caloría es igual a 4,184 joule. Por lo tanto, el calor no es una función de estado, no es una propiedad característica del sistema, no es algo que posea el sistema, ojo. Es una forma de intercambio de energía, por eso se dice que es una energía en tránsito. Ahora vamos a ver calor específico. El calor específico es la cantidad de calor necesaria para aumentar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de la sustancia. Las unidades métricas serían en kilocalorías entre kilogramos grados Kelvin. En el sistema internacional sería kilojoule entre kilogramos por grados Kelvin. El calor específico es la cantidad de calor que hay que suministrar a 1 gramo de sustancia para que aumente su temperatura a 1 grado centígrados. ¿Cómo lo puedo, cómo se usa el calor específico? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver, calor absorbido o cedido va a ser igual a la integral T2 menos T1 de la masa por el calor específico de este elemento por diferencial de T. Ahora, si el calor específico es constante, por lo tanto, el calor absorbido o cedido va a ser igual a la masa por el calor específico, variación de T, de la temperatura. Bueno, las unidades, masa es en gramos, la temperatura es en grados centígrados, el calor específico es en calorías sobre gramos por grados centígrados, la masa en kilos, delta de T
en grados Kelvin y el calor específico en Joule por kilogramo grados Kelvin, ¿no? Y acá tenemos la capacidad calorífica específica, ¿no?, de algunas sustancias. Por ejemplo, el aluminio es 0,95, y nosotros pensaríamos que el aluminio, por ser metal, tendría una capacidad calorífica grande, ¿no? Pero miren, 0,95. El aire es mayor, 1. Pero el alimento, en este caso la carne, tiene una capacidad calorífica de 3,22. El cemento Puebla, 1,13, perdón. El concreto 0,93, cobre 0,39, el maíz 3,35, el suelo seco 0,84, el ser humano 3,47 y hielo 2,11. Como podemos observar, todas las sustancias tienen una capacidad calorífica específica, ¿no? El pollo 3,35, el agua 4,186, es bastante, y la madera 1,78. Entonces, el primer principio de la termodinámica nos dice que el incremento de energía interna de un sistema es igual a la suma del calor que recibe más el trabajo que realizan sobre él las fuerzas externas. Por lo tanto, cuando hablamos nos referimos a la energía interna, ¿no? Entonces, delta de U será igual U final, la energía interna final menos la energía interna inicial. Y esto va a ser igual al calor más el trabajo. Ya. Entonces, el incremento de la energía interna, o la energía interna, vamos a decir que es un principio, según el principio de conservación, la energía del universo es constante, puesto que el calor que recibe un sistema lo pierden otros, y el trabajo realizado sobre un sistema lo realizan otros. La energía que ganan unos sistemas la pierden otros. Por lo tanto, cuando decimos que delta de U, o sea, cuando el incremento de energía interna es mayor a 0, el sistema recibe energía en forma de calor o trabajo. Y si es menor de 0, el sistema da calor, ¿no?, en forma de calor y trabajo. Y si es igual a 0, el sistema mantiene su energía, recibe calor y realiza trabajo, o da calor y recibe trabajo. Ya. Esto nos permite determinar incrementos de energía interna, pero no valores absolutos de energía interna. Ahora vamos a ver la entalpía de una reacción. La diferencia entre la entalpía de los productos de reacción, H productos, y la de los reactivos, entalpía de reactivos se denomina entalpía de reacción, delta de H reacción o delta de H. Por lo tanto, delta de H reacción va a ser igual a la sumatoria de la entalpía de los productos menos la sumatoria de la entalpía de los reactivos, a presión constante. El calor intercambiado con el entorno llamado calor de reacción es igual a la entalpía de reacción. En una reacción endotérmica, Q va a ser igual, el calor es igual a delta de H reacción mayor a 0. ¿Por qué? Porque tiene que absorber energía para poder realizarse la reacción, si no, no se produce. Para una reacción exotérmica está perdiendo calor, por lo tanto delta de H es menor a 0. ¿Ya? Entonces, delta de H productos va a ser mayor a 0, perdón, para una reacción de endotérmica, delta de H productos va a ser mayor que delta de H los reactivos. Y que en una reacción exotérmica, donde el calor de reacción es menor a 0, la entalpía de los productos van a ser menor a la entalpía de los reactivos. Ay, ¿qué sale? ¿Por qué sale eso? Ya. No me deja bajar. Ay. Ya está, espérate. Y ahí. Y esto se puede expresar, ¿no? Por ejemplo, en gráficas. Cuando la entalpía es creciente, hablamos que delta de H va a ser mayor que 0. La gráfica sería de este modo, ¿no? De reactivos a productos, crece la energía. Y para una reacción exotérmica, de reactivos a productos, delta de H menor que 0. Entonces, hay una línea recta de forma descendiente para la reacción exotérmica. Y para las endotérmicas, sería de forma ascendente. Entonces, la entalpía de reacción, calor, reacción y la ley de Hess, ¿no?
Acá vamos a ver reacciones exoquímicas, exotérmicas, donde Q va a ser mayor que 0, endotérmicas Q menor que 0. Bueno, entonces acá, eso podemos medirlo con un calorímetro. Ahí está el calorímetro. Vamos a colocar acá el metal o la sustancia, le vamos a adicionar agua, y va a estar en un termo, vamos a poder medir la temperatura, y luego cuando reaccione con el ácido, vamos a poder observar cuál es el calor de reacción, ¿ya? Entonces el calor de reacción se mide en un calorímetro, donde el calor de vaporización va a ser igual a la energía interna, a delta de U, igual a la energía de los productos, energía interna de los productos menos la energía interna de los reactivos. Si fuera a presión constante QP, delta de H, nos vamos a referir a la variación de entalpía. Esta va a ser igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Por lo tanto, delta de H, o la variación de entalpía, va a ser igual a la variación de la energía interna, delta de U, más la variación de la presión por el volumen. Entonces acá nos dicen, si en delta de U, si intervienen gases, si es sí, delta de H va a ser igual a delta de U más un delta de RT. ¿Ya? Si la temperatura es constante, entonces delta de H va a ser igual a delta de U más un RT delta de N. ¿Ya? Pero si no se trata, si no intervienen gases, delta de H va a ser aproximadamente igual a delta de U. Entalpía reacción. Es el incremento de entalpía que tiene lugar durante la reacción. ¿Cuáles serían los métodos para determinar? El primer método sería medir el calor a presión constante con un calorímetro, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, por ejemplo, para la descomposición o la formación del CO2, tengo CO gaseoso más un medio de oxígeno, me da CO2. Su delta de H formación será igual a menos 283 kilojoules. En el caso de la formación de 2 moléculas de CO2, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 2 a la primera ecuación. Entonces, 2CO, 1 por un medio sería 1 oxígeno y 2CO, cuya delta de H ahora será 2 por 283, sería menos 566. Pero si yo quiero realizar no la formación de CO2, sino la reacción de descomposición del CO2, voy a ver en la primera ecuación es cómo descompongo. CO2 entonces compone en CO más un medio de oxígeno. Entonces, ¿qué hago? Voy a multiplicar a esa ecuación, a toda la ecuación más su entalpía por menos 1. Al multiplicar por menos 1, ¿qué estoy haciendo? Estoy volteando la ecuación. Ahora el CO2 ya no es un producto, sino es un reactivo. Entonces, CO2 gaseoso, ahora va a formar ¿qué cosa? El CO más un medio de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Como hemos volteado la ecuación, ahora el CO y el oxígeno son productos. Por lo tanto, el delta de H menos por menos da más 283. Eso sería entonces la forma correcta de trabajar esto. Luego, el paso 2 es medir el calor a volumen constante con un calorímetro, y con eso nosotros vamos a usar delta de H para ver igual a delta de U más un RT delta de N. Acá un ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Acá nos indican que el calor de reacción viene referido al estado físico y al número de moles de los componentes indicados en la correspondiente ecuación estequiométrica. Por tanto, si una ecuación se multiplica por n, su valor de reacción se multiplica por n. Y si la reacción se invierte, el calor de reacción cambia de signo. Ahí tenemos entonces lo siguiente, ¿no? Le falta la flechita, se ha movido. El ácido clorhídrico se descompone. ¿Ya? Acá el ácido clorhídrico se descompone. Tenemos que poner una flechita. A ver. Ya. Ahí está. Se ha movido, acá está bien la flecha. Ya. Bueno, el ácido clorhídrico se descompone generando hidrógeno más cloro.
Para descomponer una mol, acuérdense que siempre se trata de una mol. ¿Por qué? Porque en la unidad sería kilojoule por mol, por cada mol descompuesto. Bueno, entonces acá dice, el calor de reacción viene referido al estado físico del número de moles de los componentes indicados en una correspondiente ecuación estequiométrica. Por tanto, si una reacción se multiplica por N, el calor de reacción se multiplica por N. Y si la reacción se invierte, el calor de reacción cambia de signo. Bueno, entonces en la primera ecuación tenemos la reacción de descomposición del ácido clorhídrico y nos da un delta de H de 4,31 kilojoules por mol. Por cada mol descompuesta nos da. Yo no quiero una mol, quiero dos. Entonces multiplico por 2 a toda la ecuación. 2 cloros, 2 hidrógenos, 2 cloro, y el delta de H por 2. Sería 431 por 2, sería 862. Ya está. O si no, yo no quiero descomposición del ácido clorhídrico, sino quiero formación del ácido clorhídrico. Es decir, que el ácido clorhídrico va a estar como producto. Entonces, si el ácido clorhídrico está como producto, lo que se tendría que hacer es entonces aquí, es este creo, ¿no? Escribir, no, ahí no. Ya, entonces el ácido clorhídrico, ahí es, bueno, ay, acá. Vamos a ver, no deja. Ahí lo dejamos, se ha movido. Bueno, a la primera ecuación vamos a multiplicar por -1. ¿Qué estamos haciendo? Estamos volteando. Ahora el ácido clorhídrico no es un reactivo, sino un producto. Por lo tanto, el hidrógeno más el cloro en estado gaseoso se juntan para formar ácido clorhídrico gaseoso. Por lo tanto, como se multiplica por -1, sería 431 por -1, sería menos 431. ¿Ya? Eso sería el delta de H, entonces, de la reacción de formación del ácido clorhídrico. Es una reacción de tipo exotérmica. Va a liberar calor, formar ácido clorhídrico. Pero descomponer el ácido clorhídrico va a generar una reacción de tipo endotérmica, requiere calor. Por eso es positivo. Por lo tanto, podemos también, las ecuaciones anteriores, expresarle de esta manera. Miren, el ácido clorhídrico, como la primera hemos dicho que es endotérmica, va a requerir calor. El calor va como reactivo para poder formar en este caso, la formación del hidrógeno y del cloro, ¿no? En el otro caso también, miren, el ácido clorhídrico, es la misma ecuación, con la única diferencia que este 431 lo estamos pasando ahora como reactivo, menos, al otro lado va con signo negativo. Ahora, si yo quiero intercambiar acá la ecuación 1, la volteo, ¿no? La multiplico por -1, entonces tendría hidrógeno, cloro como reactivo, ácido clorhídrico como producto, pero el signo ya no es negativo, miren acá, ¿no? Porque a la ecuación 2, ¿qué hice? La he multiplicado peor -1 para voltear la reacción. Por lo tanto, ahora el signo es más 431. Entalpía estándar. Es el incremento entálpico de una reacción en la cual tanto reactivos como productos están en condiciones estándar, ¿no? La presión igual a una atmósfera, temperatura 298 grados Kelvin a 25 grados centígrados, ¿no? Y la concentración 1 molar. Entonces, cuando me dicen condiciones estándar, yo en mi cabecita rápidamente pienso, ya, la concentración es 1 molar, la temperatura es 25 grados y la presión 1 atmósfera. Entonces, el delta de H se expresa como delta de H0. Ese cero me dice que es una condición estándar, ¿ya? Y se mide en Joule o kilojoules y depende de cómo se use la reacción. Así, delta de H0 de la reacción, ¿no? Sería la siguiente. Tengo la ecuación acá, por ejemplo, de la formación de 2 moléculas de agua, pero yo no puedo trabajar cuando quiero saber cuál es el delta de H de formación del agua con 2. No, porque me dicen que la entalpía es liberada o absorbida es por cada mol formada, descompuesta o quemada, ¿ya? Entonces, primer paso, si hay 2 moléculas que están formando, porque me están diciendo delta H formación del agua, debo dividir entre 2.
Una vez que divide entre 2, ya, ahora sí, delta de H reacción, o estándar, será igual a la entalpía de productos estándar menos la entalpía de reactivos estándar. Ahí sí, tengan cuidado ahí. 3. El calor de reacción depende de las condiciones de presión y temperatura a las que tiene lugar el proceso. Se llaman condiciones estándar de reacción a 25 grados centígrados en la atmósfera y se llama estado normal o estándar de un elemento compuesto a la forma física más estable del mismo en las condiciones estándar. Entonces, cuando un elemento está en su estado físico, su delta de H es estándar, 0. Ahí, por ejemplo, estado estándar del carbono, del grafito, del agua líquida y del hidrógeno. Ya. Ahora acá podemos ver, dice, al igual que la energía interna, es imposible calcular el valor absoluto de la entalpía, tan solo se puede calcular variaciones de la entalpía, aunque arbitrariamente se toma como entalpía cero, origen de entalpías, a la entalpía de cualquier elemento en su estado estándar y en las condiciones estándar. Ejemplos. La entalpía del hidrógeno a 25 grados centígrados de una atmósfera es igual a 0. La entalpía del carbono, grafito a 25 grados centígrados de una atmósfera es 0. ¿Por qué? Porque es su estado elemental, su estado más estable. Pero miren, acá observamos la entalpía del carbono, del diamante, ya no es 0. ¿Por qué? Porque no es su forma más estable. El diamante se va degradando lentamente, pero se va degradando, ¿no? Por lo tanto, su delta de H, su entalpía es diferente de 0. Ya. En el caso del cloro líquido, una cosa es cloro gaseoso y una cosa es cloro líquido. En el caso del cloro líquido, la entalpía no es 0, pero si fuera cloro gaseoso, sí sería 0. ¿Por qué? Porque nos indica que todos los compuestos gaseosos bimoleculares, su estado elemental es 0, su entalpía, ¿ya? Pero en el estado gaseoso, entonces acá el cloro no es 0, ¿por qué? Porque se encuentra en el estado líquido. En el caso del agua tampoco, ¿no? El agua está en el estado líquido, ni en el estado gaseoso, ojo. ¿Por qué? Porque el agua ya es un compuesto. Solamente me dicen, la entalpía va a ser 0 para los elementos que están en su forma basal más estable. Ya. ¿Ok? Ecuaciones termoquímicas. Expresan tanto los reactivos como los puntos indicando, entre paréntesis, su estado físico y a continuación la variación energética expresada como delta de H. Habitualmente, delta de entalpía. Voy a tomar agüita. ¿Ya? Un ratito. Ya. Se pega la garganta. Bueno, entonces acá, vamos a ver si lo bajamos un poquito. No lo puedo bajar. Ahí está. Ya ahí se ve mejor. Dice, variación de energía expresada como delta H habitualmente como la entalpía estándar. Aquí, por ejemplo, ¿qué estamos observando? Estamos observando la reacción de combustión del propano, no, del metano, CH4. La combustión del metano, o sea, ¿cómo se realiza una reacción de combustión? Tiene que haber oxígeno, como es la sustancia comburente. Y hasta el oxígeno, ¿no? Luego me va a formar como producto CO2 más vapor de agua. Entonces yo voy a tener que una mol de metano requiere 2 moles de oxígeno para formar una mole de CO2 más 2 moles de agua. Entonces, a eso sería el delta de H estándar de combustión del metano. ¿Cuál es la característica? La entalpía es signo negativo. ¿Por qué?
Libera calor, profesora. Ahí está. ¿Es una reacción exotérmica? No. Es una reacción endotérmica. Libera calor. De acuerdo. Entonces, kilojoule. ¿Por qué no pongo la mol? Jóvenes, ¿por qué no pongo la mol ahí? Porque si no sería la entalpía de formación. Bien. Lo que pasa es cuando pongo, mira, delta de H estándar va a ser igual a menos 890 kilojoules por cada mol. Pero ya no es acá no lo han puesto porque se supone que es por cada mol. ¿De qué? ¿De mol de quién? De metano quemado. ¿Ya? De metano quemado. Por eso es acá kilojoule por mol. ¿Cuál es la entalpía de combustión del metano? Sería menos 890 kilojoules por mol. Pero si no lo pongo entre mol, se entiende que es por una mol. ¿Ya? Si acá hubiera sido 2, este valor sería 2 también, ¿no? Pero para 2 moles, ojo. Por eso al final, cuando ustedes ya hagan su cálculo y terminen, tienen que fijarse qué le están pidiendo: combustión, neutralización, formación, descomposición, ¿qué? Cualquiera de esas, ¿no? Tiene que ser por cada mol formada, quemada, neutralizada, en fin, ¿ya? Es por cada mol. Producida también. En este caso, en el segundo ejemplo, y no se olvide, cuando hablamos de una reacción termoquímica, bueno, es una ecuación termoquímica, ¿ya? En la ecuación termoquímica nosotros vamos a poner los reactivos y productos, también va acompañada por el delta de H reacción, ¿no? Y los estados de agregación de la materia. Por ejemplo, el metano está en estado gaseoso, el oxígeno también, el CO2 también y el agua líquida. En el caso de la formación del agua, observamos que todos son gaseosos, ¿no? Hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, agua gaseosa. Por lo tanto, el delta de H estándar será igual a menos 241.4 kilojoules. ¿Ves? Entonces, esa sería una ecuación termoquímica en la cual nosotros vamos a colocar los reactivos y los productos con sus estados de agregación presentes en la naturaleza, ¿no? Y balanceado, más el delta de H, más el calor involucrado. Ok. A ver. El delta de H hay que tener cuidado, depende del número de moles que se forman o producen, por tanto, si se ajusta poniendo coeficientes dobles, habrá que multiplicar delta de H por 2 también, ¿ya? Con frecuencia suelen usarse coeficientes fraccionarios para ajustar las ecuaciones. Entonces, entre 2 hay, ¿no? Entalpía estándar de formación. La entalpía estándar molar de formación de un compuesto, delta H formación, es igual al cambio de entalpía de la reacción en la que se forma una mol de este compuesto a la presión constante de una atmósfera y una temperatura fija de 25 grados centígrados a partir de los elementos que lo componen en sus estados estables a esta presión y temperatura. Arbitrariamente, la entalpía normal de formación de cualquier elemento en su forma de referencia a la temperatura T es 0. Como habíamos comentado, ¿no? Todos los elementos gaseosos en su estado elemental, su delta de H es 0. También se denomina calor de formación, acá por ejemplo, formación de agua a partir del oxígeno y del hidrógeno. Voy a reaccionar al hidrógeno con el oxígeno para formar agua. ¿Cuánto? Una mol. Por lo tanto, para formar una mol de agua, de una molécula de agua, voy a necesitar 285,8 kilojoules. Es una reacción de tipo endotérmica, no, exotérmica, ¿no? Está liberando calor, exotérmica. Entonces voy a liberar 285,8 kilojoules de energía, ¿ya? Eso sería entonces, el delta de H formación entonces de una mol de agua líquida es menos 285,8 kilojoules. Ya, ¿qué estamos observando entonces acá? En la molécula de agua, el hidrógeno en su estado estándar, ¿no? Está en forma gaseosa, a una atmósfera a 25 grados, igual el oxígeno,
el agua también. En ese caso, el hidrógeno y el oxígeno es cero, el valor estándar, ¿no? Dice acá, la entalpía normal de formación de cualquier elemento en su forma de referencia estable es cero. Entonces, pero el agua en estado líquido a condiciones normales es menos 285,8 kilojulios. Eso es tentable, ¿no? Ahora vamos a ver el estado estándar de una sustancia. Su forma pura a un bar de presión. Entonces, la entalpía de reacción estándar, delta de H, cuando los reactivos en su estado estándar pasan a productos en su estado estándar respectivos. La entalpía estándar de formación de una sustancia, entalpía, se llama la entalpía estándar de reacción para formar una mol de sustancia a partir de sus elementos en su estado más estable, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, delta de H formación del etanol a 25 vale menos 277,68 kilojoules por mol. Bueno, entonces, para poder formar ese compuesto, yo voy a reaccionar grafito más hidrógeno más oxígeno, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los elementos que forman al etanol? Tenemos al carbono, al hidrógeno y al oxígeno. Entonces, el carbono, grafito, en su forma más estable, ¿no? Luego el hidrógeno gaseoso más el oxígeno gaseoso me forma el etanol. Yo tengo que escribir la reacción de formación porque me dicen, oye, ¿cuál es el valor de la reacción de formación del etanol? Entonces, ¿quiénes forman al etanol? En los reactivos, el carbón, grafito en su forma más estable, el hidrógeno gaseoso en su forma más estable y el oxígeno gaseoso en su forma más estable. Por lo tanto, el delta de H del carbón, del hidrógeno y del grafito es cero. ¿Por qué? Porque se encuentra en su estado más estable. Entalpía estándar de formación. Método 4, a partir de su delta de H de formación estándar, ¿no? Sería la sumatoria de las moles de los productos por delta de H de los productos, menos la sumatoria de las moles por delta de H de los reactivos. Por lo tanto, con eso se introduce la ley de Hess. La ley de Hess inicialmente fue una observación empírica a partir de medidas de calores de reacción, por lo que se llamó ley, aunque el tiempo ha mostrado que no es una ley, sino una consecuencia del primer principio de la termodinámica y ha mantenido su nombre inicial, ¿no? La ley de Hess dice, el calor de reacción a presión constante de una reacción que puede resultar de la suma de otras es igual a la suma de los calores de reacción a presión constante de estas. Es una consecuencia de que el calor de reacción a presión constante es igual al incremento de entalpía y de que la entalpía sea una función del estado. También nos dice un enunciado alternativo, nos indica que el incremento de entalpía de una reacción neta que puede transcurrir en varias etapas es igual a la suma de los incrementos de entalpía de las reacciones individuales. Tanto la reacción neta como las etapas pueden ser realizables en el laboratorio, pueden ser meramente hipotéticas y realizarse como tales. Ahí tenemos entonces la formación, en este caso sería la reacción de combustión de una mol de etanol, ¿no? Nos da CO2 y agua líquida. Y también tenemos acá la reacción de formación del metanol, ¿no? Observamos que el calor, para formar una mol de etanol requiero 298, para quemar una mol de etanol requiero 598 grados Kelvin. Uy, me pasó. Ahí está bien. Ahí, ley de Hess, ¿no? Ahí. Ya. Bueno, entonces, por ejemplo, acá para formar el CO también, ¿no? Son ejemplos de formación. Una mol de CO gaseoso, requiero una mol de carbono sólido, más media mol de oxígeno y forma el CO. Para formar el CO2 tendría también una mol de carbono más una mol de oxígeno y forma el CO2. Y ahí el delta de H menos 393,5 kilojulios.
Entonces, en el método 3, la ley de Hess nos dice, el calor intercambiado cuando una reacción química se lleva a cabo a temperatura y presión constante es el mismo tanto si la reacción ocurre en una o en varias etapas. Entonces ahí tenemos esto, ¿no? Ahí está. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy sumando la reacción 1 con la reacción 2. ¿Qué es lo que quiero? Quiero formación de CO. Entonces, observen, en la ecuación 1 yo debo eliminar el CO2. Hasta ahí está bien. Si lo sumo, como reactivos y productos se eliminan, me quedaría carbón, CO, no, carbón nada más oxígeno. Ya, ahora tengo arriba un oxígeno menos medio oxígeno, me queda medio oxígeno. Entonces tengo carbón sólido más medio oxígeno y me da como producto el CO2. ¿Por qué? Porque se ha eliminado el CO2, ¿no? Quiero CO. Y ahora delta DH solamente sumo y resto. Menos 393.5 más 283 nos da menos 110.5 kilojoule. Esa sería la función de estado. Acá tenemos la ley de Hess, ¿no? Los nitrógenos. En la ley de Hess, observo, voy a formar una mol de nitrógeno. Me dicen que el delta DH estándar para formar una mol vale 90,25 joule por cada mol de NO formado. Eso lo saco de tablas, ojo, de tablas de la tabla estándar, ¿no? Valores estándar son esos valores. También me dicen que para formar el NO2, yo requiero una mol de NO más un medio de oxígeno gaseoso y formar NO gaseoso. Bueno, cuyo delta de H de formación será menos 57.03. Pero a mí me dicen, oye, ¿cómo formo NO2 a partir de nitrógeno y oxígeno? Entonces sumo las dos ecuaciones, elimino el nitrógeno, el NO, y me quedo un medio de nitrógeno más un medio de oxígeno me da el NO2. Cuyo delta de H entonces sería 90 menos 57, sería más 33.18 kilojoules. Entonces, a eso se le llama entalpía de formación estándar. ¿Cómo se llamarían entonces las entalpías de formación estándar para, por ejemplo, uno sería la reacción de formación, reacción de síntesis de un compuesto a partir de sus elementos en sus formas termodinámicas más estables? Normalmente es una reacción puramente hipotética. También podríamos hablar de la entalpía de formación estándar. Ya tenemos reacción de formación, ahora entalpía de formación estándar, cuando delta de H a la 0, ¿no? Es estándar. Incremento de entalpía en una reacción de formación de una mol de un compuesto en la que reactivos y productos están en sus estados estándar, ¿no? Rara vez medible directamente, calculable a partir de otras entalpías de reacción medibles, combustión, por ejemplo. Entonces acá tengo, para formar el NO, como ejemplo, requiero un medio de nitrógeno más un medio de oxígeno, cuyo delta de H estándar a 298 grados Kelvin es 90,3 kilojoules por mol. Luego, otro ejemplo, para poder formar el metanol, requiero, ¿qué cosa? Grafito, 2 moles de grafito, 3 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Entonces, ahora sería lo siguiente, ¿no? Ahí, me está dando C2H5OH, líquido, el etanol, cuyo delta de H formación es menos 277.69 kilojoules por mol. Acá, un ejercicio, dice, ¿no? Da las reacciones. Tenemos hidrógeno más oxígeno, me da agua. Y me dice que el delta de H es menos 241,8. Pero agua gaseosa. La misma ecuación ahora me da agua líquida, pero el valor ahora del delta de H es igual a menos 285,8. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no son iguales? ¿Qué es agua? Es el estado de agregación, para tener agua o para tener, ¿qué cosa? Gas. Por lo tanto, esas son sus energías.
Ahora, la reacción de vaporización va a ser igual. ¿Cuál sería el calor involucrado en la evaporación de una mol de agua? Entonces voy a usar la ecuación 1 y 2. Evaporar agua. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el agua líquida, la voy a pasar a agua gaseosa. Entonces la ecuación 2 la voy a invertir. Voy a multiplicar por menos 1. Entonces voy a tener agua líquida, me da forma hidrógeno más oxígeno, y su delta de H es más 285,8. Ya. Por lo tanto, al sumar la ecuación 2 con la ecuación que se ha generado, ecuación 3, voy a tener agua líquida más agua gaseosa y los hidrógenos y los oxígenos se eliminan. Ya. Al eliminarse eso, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener 285,8 menos 241,8. ¿Cuánto sale? 44 kilojoules. Para formar una mol o para evaporar el agua, una mol de agua, voy a requerir 44 kilojoules por cada mol de agua formada o transformada, diríamos, ¿no? También. Esa es la ley de Hertz-Esquiva. A ver, acá sería. Aquí, ya, tengo agua, perdón, hidrógeno más oxígeno, voy a formar agua. Y esa entalpía sería, pero agua líquida, ¿no? 285. Lo mismo, pero acá voy a formar, ¿qué cosa? Agua gaseosa, ¿no? 245. Entonces, 285 menos 241, el delta de H es igual a 44. Confirmamos entonces, ¿no? Ya. Calor de reacción y entalpías de formación. Basándonos en la ley de Hess, podemos calcular la entalpía de una reacción cualquiera a partir de las entalpías de formación de las sustancias que intervienen en la reacción. En efecto, en una reacción cualquiera, los elementos que forman los reactivos son los mismos que forman los productos, pero están combinados de distintas formas, ¿no? Entonces acá, para hacer el cálculo, vamos a decir que la ley de Hell va a ser igual a la sumatoria de las moles de los productos por delta de H de los productos, menos la sumatoria de las moles por delta de H de los reactivos por la entalpía de los reactivos, ¿no? Esa sería entonces la ecuación que nosotros vamos a usar. Ahí, un ejemplo. Conocidas las entalpías estándar de formación del butano, agua líquida y CO, cuyos valores son respectivamente menos 124,7, menos 285,8, menos 393,5 kilojoules por mol, calcular la entalpía estándar de combustión del butano. El primer paso es escribir la reacción de combustión del butano. Entonces, el butano sería más oxígeno nos da CO2 más agua. Balanceo la ecuación. Entonces voy a decir, a ver, hay 4 carbonos, hay 10 hidrógenos y ya. Entonces acá 4, 5, ya. Entonces, ¿cuánto me queda? 5, sería 13, ¿no? 13, para balancear la ecuación correctamente, tendría que tener 13 moléculas de oxígeno. Pero como el oxígeno es molecular, si yo pongo 13, 13 por 2 es 26, entonces no se puede. Pero sí lo puedo poner 13 medios. 13 medios por 2 es 13. Ya está. Ya tengo rápidamente mi ecuación balanceada y escrita correctamente. Ahora sí puedo usar la ecuación de Hess. Delta de H es igual a la sumatoria de las moles de los productos. ¿Quiénes son los productos? En este caso sería el agua y el CO2. Ya. Entonces, el agua líquida, tendríamos 5 moles de agua líquida, 5 por menos 285,8 más 4 por menos 393,5, como nos ha indicado el enunciado. Ya está. Ahora voy a colocar la sumatoria de los productos. ¿Quiénes son los productos? CO2 y agua. Ya, ¿cuánto tengo de CO2? Sería 4 por menos 393,5 moles, kilomol de agua. ¿Qué más había ahí? Había CO2. Ya, entonces 4 por menos 693,5 kilojoules por mol, en este caso, del CO2. Ya. Ahora los reactivos. ¿Quiénes son los reactivos? Ya, voy a restarle menos el delta de H de quién, del propano. Ya. Y más el agua. Pero el agua, ¿cuánto vale?
Perdón, el oxígeno, 0. 0. Por lo tanto, ya no va en la ecuación. Entonces yo voy a sumar, voy a multiplicar 4 por 393 más 5 por 289, esa suma, y le voy a restar el valor del propano, ¿no? Menos, con menos da más, 124,7. Total, nos da un valor de 2.878,8 kilojoules. Entonces, la entalpía estándar de combustión sería del propano, en ese caso, menos 287, 2.873, 2.873,5 kilojoules por cada mol de combustible quemado. Ya. Acá también. Conocieron la entalpía estándar de formación del butano, agua líquida y CO2, cuyos valores son, respectivamente, menos 124,7, menos 285,8 y menos 393,5 kilojoules por mol. Calcular la entalpía estándar de combustión del butano. Como me dice combustión, ya me dieron la clave. ¿Qué tengo que escribir? Escribir la reacción de combustión de una mol de metano. Para quemar necesito oxígeno, entonces butano más oxígeno me va a dar CO2 más vapor de agua. Balanceo la ecuación y por lo tanto tendría lo siguiente. Tendría, en este caso, butano más 13 medios de oxígeno me da 4 moles de CO2 más 5 moles de agua. Pero en ese caso me han dado las reacciones de formación del agua, formación del oxígeno, de CO2 y formación del propano. Ya. Entonces voy a usar estos valores para poder, vamos a ver acá. Vamos a, aquí me parece. Vamos a ver uno nuevo. Ya. Que se prenda. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, ahí acá, en diseño, ¿no? Allá, está bien acá. Está bien. Acá. Salió muy grande. Bueno. Aquí mejor, diseño. Acá. Ya. ¿Qué es lo que vemos? Acá nosotros vamos a sumar estas ecuaciones, ¿ya? Entonces, ahí vamos vamos a sumar y restar. Acá estamos. Ya. Creo que acá se ve bien. Ya. A ver, vamos a ver. Lo que necesito es esto. Para poder sumar y restar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya. Ya. Acá, este acá es el delta de H, ¿ya? ¿Cómo ponemos el delta de H? A lo mejor lo hacemos en Word. Acá me voy a detener porque ustedes tienen que
saber cómo se calcula. Ya.